Que el Señor nos bendiga. Podemos abrir nuestras Biblias. Háganme el favor de buscar en sus Biblias en el Evangelio según San Lucas, capítulo 8. Lucas, capítulo 8, vamos a leer los versículos del 43 al 48. Bueno, vamos a leer desde un poquito antes. Ahí es donde se centra la historia, pero vamos a leer en Lucas, capítulo 8, Lucas capítulo 8, vamos a leer del versículo 40 al 48. Cuando lo encuentren pueden ponerse de pie. Si no tienen la Biblia en la mano, nos ponemos de pie de igual forma en señal de reverencia, de respeto a la palabra de Dios. Lucas 8, 40. Leemos la palabra del Señor. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando, y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado, y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Gloria a Dios. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros siempre. Gracias porque podemos ver tu misericordia, Señor, en nuestra vida, Señor, y en la vida de otras personas que también encontramos en tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos aprender de ti cada día. Y te pedimos, Señor, que el día de hoy recibamos esa instrucción, Señor, esa enseñanza que hable en nuestras vidas, esa enseñanza que viene de ti. Te agradecemos de corazón, Señor, por lo bueno que eres con nosotros cada día. Y te pedimos, Señor, que no recibamos una enseñanza humana, Señor, sino que una enseñanza divina, algo que nos llene, Señor, en nuestros corazones, algo que solo puede venir de ti. Yo renuncio, Señor, a mis propias palabras y te pido que seas tú el que ponga sus palabras en mi boca. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, pueden tomar asiento. A esta mujer que encontramos aquí le había ido muy mal. No conocemos su nombre, pero normalmente se le menciona solamente como la mujer del flujo de sangre. O sea que hasta la pobre era conocida solo, aún ahora es conocida solo por la enfermedad que tuvo. Le había ido tan mal que dice que ella tenía un flujo desde hacía 12 años. El flujo de sangre no especifica la Biblia, pero probablemente era algún tipo de flujo vaginal que no se detenía. Aparte de eso, dice que ella había gastado en médicos todo cuanto tenía. Y aunque no lo menciona aquí en Lucas, en el Evangelio de Marcos, que también narra esta historia, dice que los médicos la habían dejado peor que como estaba. Entonces, eso no lo menciona Lucas, piensan algunos, porque Lucas, quien escribió el Evangelio, era médico, por cierto. Entonces, digamos que esa parte le dijo: Señor, quizás esa parte dame permiso de no escribirla, ¿verdad? Pero Marcos sí menciona que los médicos la habían dejado peor de cómo estaba y la habían dejado pobre. Entonces era una mujer enferma, pobre, maltratada. ¿Cómo habrá sido su vida? Eran días sombríos para ella. No solamente era una enfermedad que le aquejaba en su cuerpo, que la debilitaba, sino que era una enfermedad que para ella tenía una connotación social.
ella, por el tipo de enfermedad que tenía, ella se consideraba una mujer impura. Por lo tanto, ella no podía participar de los sacrificios en el templo. Ella no podía llegar y ofrecer un sacrificio en el templo. Lo tenía prohibido. Ella no podía participar ni siquiera en la sinagoga. No podía llegar y reunirse y alabar al Señor. Lo tenía prohibido por la ley. Ella ni siquiera podía preparar los alimentos para su familia. Porque cualquier alimento que ella preparara, por el hecho de que ella era, de acuerdo a la religión de ellos, de acuerdo a la religión judía, ella era impura. Cualquier alimento que ella tocara pasaba a ser impuro. Entonces ella no podía preparar alimentos para su familia. Ella tampoco podía estar cerca de su familia, porque si alguien la tocaba, la ley decía que la otra persona también era impura. Entonces ella, ¿se imaginan qué clase de vida debe haber vivido por 12 años? Sin poder estar en cercanía con los demás, sin poder abrazar a su familia, sin poder comer con ellos, sintiéndose enferma, débil, sintiéndose rechazada por los demás. Era una vida difícil la que a ella le había tocado vivir. A veces nosotros tenemos problemas también. ¿Qué hay allá? Aquí, hermanos. A veces nosotros tenemos problemas acá. ¿Quiénes tienen un problema? Levanten la mano. Sí, solo uno. Así 5, 10, 15. ¿Verdad que sí? A veces tenemos más de uno. Yo me acuerdo cuando estaba chiquito. A veces el problema más grande que yo tenía era que no había hecho la tarea y no le había dicho a mis papás. Yo era especialista en no decirles cuando no había hecho las tareas. Sí, no les voy a contar lo que hacía, porque entonces capaz que alguno me copia. Pero yo no me gustaba hacer las tareas. Y no les decía. Y para mí ese era un gran problema. Hoy cuando pienso, hoy que ya tengo, ¿cuántos tengo ya? 32 años. Y los problemas que tengo ahora, ya no tengo solo uno. Y el problema ya no es solo no haber hecho la plana. Hoy tengo más, fíjense. Y veo para atrás y veo los problemas que tenía cuando estaba chiquito. Y digo, no, de eso me dan risa. Pero en ese momento, eso era todo lo que yo podía pensar. Pero bien, sin importar la edad que tenemos, a veces tenemos problemas que nos parecen muy difíciles. Pero ¿cómo se verán esos problemas para el ojo de Dios? ¿Se verán imposibles de resolver? ¿O se verán pequeñitos? A veces se miran pequeñitos. Fíjense que el pueblo de Israel recientemente sigue teniendo problemas. La nación de Israel fue destruida por el Imperio Romano alrededor del año 70. Quiere decir que unos 40 años aproximadamente después de la muerte de Cristo, el pueblo de Israel fue arrasado. La gente fue tomada y la dispersaron por todo el Imperio Romano. Y en Israel dejó de existir, en la tierra de ellos, dejó de existir el pueblo de Israel. La gente ya no sabía, es como que vengan aquí, nos agarren a todos y nos lleven a otro lugar y aquí queda desolado. Y después traen personas de otros lugares y las traen a vivir acá, o los que viven cerca, se agarran las ciudades, se agarran las casas y El Salvador pasó a ser historia. Algo así fue lo que le sucedió al pueblo de Israel. Pero el Señor fue fiel con ellos. Y 19 siglos después, 1900 años después, el Señor les permitió que su nación volviera a ser fundada. Al final de la Segunda Guerra Mundial, Israel volvió a existir como nación. ¿Y cómo volvió a existir? Bueno, le quitaron la tierra a los que se habían apropiado de ella, le quitaron las ciudades, le quitaron los campos y dijeron, bueno, ahora aquí va a ser el país de Israel otra vez. ¿Cómo cree que se sintieron las naciones que estaban alrededor, a las que les quitaron la tierra, a las que les quitaron las ciudades? Si ya habían pasado casi 2000 años, ya sentían que era de ellos. Entonces el pueblo de Israel de pronto se vio otra vez viviendo en la tierra de sus ancestros, en la tierra que Dios le había prometido a Abraham, Isaac y Jacob, pero estaban rodeados de enemigos que los odiaban. Está Egipto, el país de Egipto que todavía existe, por supuesto, Siria, Líbano, Jordania, todos los países que estaban alrededor de Israel, Arabia Saudita, países con los que ellos tenían frontera, que los odiaban, los detestaban. Y habían estado atacándolos, tratando de
pues de que ya no llegaran a vivir ahí más judíos, de los descendientes de los que habían mandado, que estaban regresando diciendo por fin podemos llegar a la tierra de nuestros padres. Ellos atacaban y atacaban para que no quisieran llegar más y los que estaban ahí se fueran. Llegó al punto de que en el año de 1967 comenzaron a cortarle los lugares por donde le llegaban suministros, digamos, por donde llegaba el petróleo, por donde llegaba la comida. Comenzaron a detenerlos para que ellos estuvieran en más problemas. Y el pueblo de Israel tenía el mar para un lado y enemigos a todo alrededor. No tenían a dónde ir. Y sin embargo, el Señor a ellos les había dado la promesa de que esa tierra iba a ser de ellos. Así que en junio de 1967 inició lo que se llama la Guerra de los 6 días. La Guerra de los 6 días es un milagro, así como lo que ustedes leen en el Antiguo Testamento, pero en el tiempo moderno. Durante la Guerra de los 6 días, Israel se enfrentó contra las naciones árabes que estaban alrededor. Y ellos sorprendieron a todo el mundo prácticamente, porque lo primero que hicieron, Egipto era el primero que estaba atacándolos. Ellos agarraron la fuerza aérea que ellos tenían, aunque eran menos aviones que los egipcios, lo llevaron volando sobre el mar Mediterráneo, lo llevaron volando bajito para que no los detectaran, y atacaron y destruyeron. Lo primero que hicieron fue destruir todos los aviones de los egipcios. Los egipcios tenían los aviones ahí en las pistas, ni siquiera los tenían protegidos porque no esperaban que los israelitas tuvieran la fuerza de atacarlos. Y los atacaron y se acabaron a toda la fuerza aérea de Egipto. En cuestión de un día, se acabaron a la fuerza aérea de Egipto. Y Egipto, en ese momento, llamó a todas las demás naciones que estaban aliados con ellos, peleando contra Israel. Y les dijeron, miren, tuvimos una batalla contra Israel, pero les ganamos, así que hoy vamos a atacarlos. Mintiéndole a los demás, porque ellos ya no tenían cómo defenderse de los aviones. Entonces, cuando los demás comenzaron a activarse, a atacar a Israel, Israel hizo lo mismo, comenzó a atacarles a ellos y prácticamente dejaron sin aviones a todas las naciones de alrededor. Y eso les permitió tener una ventaja, porque en la guerra, el que tenía los aviones, obviamente, tenía una gran ventaja sobre los que solo tenían tanques o los que solo tenían tropas en la tierra. Y dice, la historia cuenta, ustedes pueden leerlo e investigarlo, la guerra terminó en 6 días. Al final de esos 6 días, Israel tenía el triple del territorio del que tenía inicialmente. Al principio tenían una franja entre el río Jordán y el mar Mediterráneo. Ya después de eso le habían quitado tierra a Jordania, le habían quitado tierra a Siria, y a Egipto, que era el primero que más los estaba atacando, le habían quitado un pedazo de territorio grandísimo para lo que era Israel al principio. Terminaron con el triple de tierra. Cuando ellos le rindieron homenaje a sus generales, a los que habían dirigido este ataque, ellos dijeron, en lugar de ponerle la guerra de la redención o la guerra de cualquier cosa, ellos dijeron, le vamos a poner la guerra de los 6 días, recordando los 6 días de la creación de Dios. Ellos decidieron, al escribir esta guerra en su historia, decidieron rendirle homenaje a Dios, reconociendo que Él era el que los había creado y que Él era el que les había permitido lograr esto. A veces hay problemas así de grandes. Hay problemas que incluso los demás nos pueden decir, no hombre, ese problema no te preocupes. Pero hay problemas que cuando nosotros somos los que estamos ahí, nos sentimos rodeados, nos sentimos amedrentados, apesadumbrados, sí sentimos que no hay para dónde agarrar. Pero ellos vieron para el cielo, fíjense, los de Israel. Esta mujer se sentía, ¿cómo habrá sido el corazón de esta mujer? Yo de verdad me imagino que esta mujer, si ahorita viviera, la habrían diagnosticado con depresión o algo por el estilo. Es que era una vida bien triste. No poder estar con su familia, no poder hacer nada, no podía salir en público, no poder darle la mano a una persona, acariciar a sus hijos. Y miren lo que hizo ella. Dice, en el versículo 43, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Una mujer que había sufrido tanto,
su refugio, su esperanza, ¿a dónde la puso? En Jesús. Ella puso su esperanza en Jesús. Ella dijo, aquí viene pasando Jesús. Jesús ni siquiera iba a buscarla a ella. ¿Se acuerdan que leímos en los versículos anteriores? Que había alguien que le estaba rogando que fuera a su casa. Era Jairo, uno de los principales de la sinagoga. Él era un hombre distinguido. Y bueno, Jesús iba a ir a la casa de él. Sabemos que, bien, o sea, Jesús se juntaba con prostitutas, Jesús se juntaba con recaudadores de impuestos, Jesús se juntaba con todos. Pero él, Jairo, lo había ido a buscar también a Jesús. Él también había reconocido a Jesús y Jesús le había dicho, está bien, voy a ir a tu casa. Ahí iban todos, iba una multitud para acompañándolo. Jesús no iba a buscar a esta mujer. Él no la andaba buscando. Ella habría podido decir, no, Jesús está ocupado. O simplemente habría podido decir como nosotros decimos a veces, ¿verdad? A veces decimos y ya después cuando a uno le pasa dice, bueno, a saber qué estaba pensando, pero yo estoy enojado con Dios. ¿Quién ya ha dicho eso? Es que yo no entiendo a Dios, no sé qué es lo que Dios quiere de mí. Y nos enojamos, nos resentimos con Dios. Ella podría haber dicho esto. Imagínense, 12 años de estar en sufrimiento. 12 años de ver que no tenía para dónde, pues. Todos sus recursos los había agotado. 12 años. ¿Ustedes creen que no había orado a esta mujer en esos 12 años? Seguro que había orado. Pero ella, ¿dónde tenía puesta su esperanza? Aún después de 12 años, su esperanza la tenía en Dios. Jesús viene pasando, viene con una multitud, va para otro lado, va para la casa de uno de los principales de la sinagoga. Si te miran ahí, van a saber que vos andás, ya saben que con vos nadie se puede juntar porque sos una mujer impura. Ahí voy, dijo ella. A ella no le importó. Ella no le importó que podía hacer el ridículo, que se iba a exponer, lo que iban a decir de ella. Ella decidió, ahí viene Jesús, yo me la tengo que jugar. Yo me voy a levantar, voy a ir. Ella se fue y dice que ni siquiera llegó por el frente, no llegó gritando. Así estaba su autoestima. Así se sentía ella. Ella no llegó gritando, no llegó, Señor, ten compasión de mí, como llegaron algunos, ¿verdad? O como llegó Jairo, que llegó con las demás personas y le dijeron, mira, él es el principal de la sinagoga, por favor, acompáñalo. No, ella llegó por detrás, llegó escondida. Quizás se fue metiendo así en medio de la gente, esperando de que no la reconocieran, que ella era la mujer impura, la que nadie podía tocar. Se llegó, dice que llegó por detrás y llegó a tocar. Ni siquiera se animó a tocar a Jesús, tocó el borde de su manto. Pero eso también, ese detalle que menciona la Biblia es importante, porque el borde del manto tenía un símbolo especial. ¿Se acuerdan cuando el rey David estaba escondido en una cueva? Y Saúl, que la andaba persiguiendo, que lo quería matar, llegó a la cueva también, a descansar, dice la Biblia. Y David llegó a escondidas y le cortó la esquinita del manto y se la llevó. Y después David se sintió mal por eso que había hecho, porque en el borde del manto ellos, de acuerdo a lo que el Antiguo Testamento decía, ellos tenían un tejido especial, algo que a ellos les recordaba que ellos eran, a todo el pueblo de Israel tenía la obligación, todos los varones tenían la obligación de tener esto en sus vestiduras. Eran los flecos de los mantos, que les recordaba que ellos tenían que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, para que cuando lo vieran en su mano, recordaran, no, esto no lo tengo que hacer, porque yo tengo que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces era un símbolo de la espiritualidad, era un símbolo de la identidad de ellos. Entonces esta mujer llegó a tocar el símbolo de la identidad de Jesús. Ella sabía quién era Jesús, ella sabía que Jesús era alguien diferente, que era alguien importante. Ella llegó a buscarlo y aunque no llegó haciendo la gran bulla, ella sí sabía que en Jesús iba a encontrar la solución. Ella se arriesgó, porque si la reconocían, ya estuvo, que ahí capaz que la apedreaban, la podían matar por eso, si había llegado ahí a buscar a un maestro santo en medio de toda la gente. ¿Cómo puedes creer eso que hiciste? Ella se fue y ella dijo, aquí o me sano o me sano. Esa es la actitud que nosotros tenemos que tener con el Señor. Tenemos que saber que cuando necesitamos algo, ¿qué necesitamos en nuestra vida? Tenemos necesidades económicas.
¿Quién es el dueño del oro y la plata? Dios, nuestro Padre, ¿sí o no? Amén. Y si tenemos necesidad de sanidad como esta mujer, ¿quién nos hizo? Si Él dice que Él nos entretejió, ni siquiera los científicos en esta época, que algunos niegan a Dios, a otros ya lo comienzan a reconocer porque dicen, no entendemos cómo funciona esto. Ni siquiera los científicos saben cómo funcionamos. ¿Sabe? Es más, los científicos ni siquiera están seguros de cómo es que existe la mente humana. Sí, nosotros somos diferentes de las plantas, ¿verdad? Somos diferentes de los animales en el sentido de que nosotros tenemos una mente, tenemos un alma. Podemos pensar. Yo les hablo y ustedes me entienden. Y yo sé que ustedes están pensando en lo que yo les estoy diciendo. Algunos están pensando en que ya tienen que ir a hacer el almuerzo. Otros están pensando que ya tienen que ir. Pero cada mente es un mundo, dicen. Y los científicos no saben cómo funciona eso. ¿Saben por qué? Porque aunque los médicos abren un montón de pacientes, ¿verdad? Les miran el hígado, les miran el corazón, les miran el cerebro incluso, pero no han podido encontrar el alma. No creo que la vayan a encontrar, sinceramente. Pero Dios nos hizo. Él sabe cómo funcionamos. Y por más que el hombre trate de decir, no hay Dios aquí, en medio de estas tripas está el alma, no la van a encontrar, porque Dios nos hizo y Él sabe cómo somos. Él sabe qué es lo que necesitamos. Y Él es el que nos puede sanar también. No solo sanar nuestro cuerpo, también sanar nuestra alma. A veces las heridas del alma tardan más en sanar que las heridas del cuerpo. Cuando aquella persona me dijo tal cosa, ay no. Cuando mi papá me dijo tal cosa, yo prefiero que me pegue a mi papá y no que me diga, que me grite, que no sé qué. O el esposo, la esposa, esos rencores que guardamos, esas son heridas en el alma. Pero esas también las puede sanar el Señor. Esas también las puede sanar el Señor. Recuperar esas relaciones que se han roto. Eso lo puede hacer el Señor. Cualquier necesidad que nosotros tengamos, el Señor la puede solucionar. Y debemos de recordar que aunque pasemos tiempos difíciles, que aunque pasemos por un desierto, como pasó el pueblo de Israel, como pasó el rey David, como pasó Abraham, aunque pasemos por un desierto, por un tiempo difícil, por 12 años como esta mujer, o por 40 años como Moisés, cuando huyó de Egipto porque había matado a aquel, ¿se acuerdan? Y el Señor lo llamó de la zarza. Pasó 40 años en el desierto. No sabemos cuánto tiempo puede ser, pero para el Señor eso es un abrir y un cerrar de ojos. El Señor sabe qué es lo que quiere hacer en nosotros y Él quiere hacer algo bueno. Nosotros también tenemos que estar dispuestos o estar conocedores de saber que en Él es que vamos a encontrar la solución de lo que nosotros necesitamos. Y lo más hermoso de todo esto es sin duda la reacción de Jesús. Miren cómo reaccionó Jesús. En el versículo 45, perdón, el 44 no lo terminamos de leer. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando a todos, llegó Pedro y los que con él estaban, maestro, la multitud te aprieta y te oprime. Y tú dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces sí, mire, ahí la mujer, híjole, dijo, ya me cacharon, no pensé que se iba a dar cuenta. Jesús se dio cuenta que ella había llegado. Jesús supo que ella había llegado y había llegado con fe, porque esa era la diferencia entre ella y todos los demás que se iban ahí apretujando y todo. Ya les ha tocado pasar en una de esas, cuando hay que hacer una fila para entrar a un lugar, cuando hay esa gran multitud, ¿verdad? Bueno, no sé quiénes fueron ayer allá, que habían como 500,000 personas allá por El Salvador del mundo, no sé. Pero bien, había una multitud de estos que se iban siguiendo a Jesús, el que de verdad los podía salvar, pero iban todos apretados. Pero una de ellas tocó a Jesús de una forma diferente. Lo tocó con fe, sabiendo que en Él estaba la respuesta, y el poder salió de Jesús. No fue Jesús quien llegó y le puso la mano y le dijo, sé sana. Fue ella quien llegó y dijo, yo me llevo mi sanidad porque me la llevo. Y llegó y tocó a Jesús y se llevó su milagro.
Eso es lo que debemos de hacer nosotros. Eso es lo que debemos de buscar. ¿Quiénes necesitan un milagro del Señor? Amén. Y nos vamos a estar esperando hasta que digan, no, es que el pastor, aquel evangelista internacional, dice que va a venir porque hay alguien aquí en Santa Tecla que Dios lo ha mandado. ¿Eso es lo que estamos esperando? No. Estamos esperando que Jesús venga a nuestra casa. Jesús no iba a la casa de ella. Jesús iba pasando. Ella se llegó a meter. Ella dijo, no, yo aquí agarro porque agarro lo que es mío. Y se levantó y fue. ¿Cuál es el milagro que necesitamos? Puede ser incluso, ¿será que nuestro país necesita un milagro? Amén. ¿Nuestra familia necesita un milagro? Amén. Esta ciudad donde vivimos, donde el Señor nos ha puesto, necesita un milagro. Más de uno, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros como cristianos, como creyentes en Dios? Nos vamos a levantar, vamos a ir donde Jesús. ¿O no saben dónde encontrar a Jesús? ¿Verdad que sabemos dónde encontrarlo? Amén. Cuando nos ponemos de rodillas. Cuando nos ponemos de rodillas lo podemos encontrar, ¿verdad? Vamos a ir y vamos a agarrar ese milagro. Y miren lo que dijo Jesús. Cuando la mujer se vio revelada, Él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Imagínense qué palabra más bella que le dijo Jesús. Hija. Ella dejó de ser esa mujer rechazada, esa mujer que había sufrido tanto, esa mujer que nadie se quería acercar. ¿Cómo le dijo Jesús? Hija, hijo. Así nos dice el Señor, que somos sus hijos e hijas. Usted no le dice hijo o hija a cualquiera, ¿verdad? No. Usted no anda adoptando a todos los que se miran por ahí. No. El Señor la adoptó. El Señor le dijo, hija. Esa mujer que había sido tan rechazada, eso es lo mismo que el Señor tiene para nosotros y Él quiere que seamos parte de su familia. Eso es lo que Él nos quiere dar. ¿Tenía la mujer esta algo que ofrecerle a Jesús? A veces pensamos que nosotros necesitamos darle algo a Dios. No, es que yo todavía no estoy listo. Yo necesito arreglar algunas cosas. Necesito estar bien para poder llegar. O yo necesito cambiar esto y lo otro. Como que nosotros con nuestras acciones vamos a poder ofrecerle algo a Dios que Él no tenga. ¿Tenemos algo que darle a Dios que Él no tenga? No, no podemos. Gracias. Pero ella llegó y Jesús cuando la vio, cuando vio el corazón que ella tenía, ella le dijo, hija, ven. Y le dijo, mira, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Cuándo fue la última vez que esta mujer tuvo paz? 12 años de congoja, 12 años de angustia. Y Jesús le dijo, ve en paz. Yo me imagino la sonrisa en el rostro de esta mujer. Y fue no porque ella lo mereciera. Fíjense que hay una historia que cuenta el hermano Luis Palau. Él cuenta de que Napoleón, el emperador de Francia, lo llegó a buscar una madre de uno de los soldados que él tenía, y este soldado había cometido una falta grave y ya era segunda vez que la cometía, así que le tocaba que lo ejecutaran. Y llegó la mamá del soldado y le dijo, Señor, por favor, perdone a mi hijo. No, le dijo, ella le dijo, perdón, ella le iba a decir, Señor, por favor, tenga misericordia de mi hijo. Y él le dijo, no, porque tu hijo ya cometió esta falta 2 veces y le toca castigo. Pero es que ella le dijo, Señor, yo no te pido justicia, yo te pido misericordia para mi hijo. Y él le dijo, es que no se merece la misericordia. Él cometió una falta 2 veces y no merece misericordia. Señor, le dijo, si él se la mereciera, no sería misericordia. Te pido misericordia para mi hijo. Entonces el emperador se detuvo y dijo, está bien, voy a tener misericordia para tu hijo. Lo voy a perdonar. Misericordia, la misericordia que Dios nos muestra, es algo que nosotros no nos merecemos. Si lo mereciéramos, por definición, no es misericordia. Misericordia es un perdón que va más allá de lo que merecemos. Y eso es lo que Dios le ofreció a esta mujer. Esta mujer no había hecho nada para merecer el perdón. No había hecho nada para merecer la sanidad. No le había dado nada a Dios que Dios no tuviera. Pero Jesús la vio y vio la fe en ella. Vio la
actitud nada más. No es que le estaba dando una ofrenda inalcanzable o que había vivido una vida santa si ni podía ir a la iglesia. Pero ella estuvo dispuesta a dejarlo todo, o sea, aún a dejarse a sí misma. Si era renunciar lo único que le quedaba era su privacidad, quedarse ahí consolándose ella sola. Pero hasta eso se arriesgó al ridículo. Se arriesgó a que la maltrataran más todavía y dijo, yo voy porque voy y voy con Jesús. Y Jesús le dijo, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Queremos vivir en paz? ¿Amén? ¿Queremos vivir en paz? Sí, amén. Queremos vivir en paz en nuestros corazones, en paz en nuestra familia, en paz en nuestra comunidad. Se puede. Jesús es el príncipe de paz. Él le dio paz a esta mujer que había sufrido por 12 años. Él le permitió al pueblo de Israel derrotar a sus enemigos que los habían estado atormentando por 19 años, hasta el tiempo de esta guerra. Y aunque la guerra ya no ha terminado, el Señor sigue mostrando su misericordia constantemente sobre el pueblo de Israel. Y es lo mismo que Él quiere hacer con nosotros. ¿Será que el Señor quiere que nosotros vivamos en paz o que vivamos en aflicción? Si Él es el príncipe de paz, Él quiere que nosotros, como esta mujer, podamos llegar a buscarlo y salir en paz. Qué bonito se siente cuando venimos a la iglesia y tenemos aquella carga en nuestro corazón y el Señor nos habla. A veces nos habla a través de las alabanzas. A veces nos habla cuando estamos orando. A veces nos habla cuando estamos leyendo la Biblia. A veces nos habla a través del mensaje. De cualquier forma, pero nos habla. Y salimos de aquí y vamos con paz en nuestros corazones. ¿Ya les ha pasado a ustedes también? Qué bonito se siente, ¿verdad? Y a veces venimos y nos vamos y más acongojados todavía. ¿También les ha pasado? A mí me ha pasado también. Pero ¿qué hacía esta mujer? No se dio por vencida. Ella fue y dijo, yo voy porque yo voy porque yo voy, hasta que alcanzó a Jesús, hasta que le tocó el borde del manto, hasta que recibió su milagro y no se dio por vencida. Si nosotros queremos vivir en paz, queremos recibir esos milagros que nosotros necesitamos en nuestra vida, no es un gusto que queremos, no le estamos pidiendo al Señor algo solamente para divertirnos, no, algo que necesitamos en nuestra vida. No nos demos por vencidos, necesitamos vivir en paz. ¿Quién es el que nos puede dar eso? Jesús. Entonces busquémoslo constantemente. Lleguemos donde Él a decirle, Señor, dame misericordia, no lo merezco. ¿Sí? Si me dieras justicia, ya hubiera sido consumido. Pero no lo merezco, dame misericordia, Señor. A pedirle constantemente, porque el Señor tiene el poder de hacerlo. Él tiene la voluntad de hacerlo también. No es que Él nos quiera ver sufriendo. Él sabe cuál es el mejor momento para darnos lo que necesitamos, pero tenemos que estar ahí. Ese era el día en que esta mujer iba a ser sana. Si ella no hubiera dejado todo por irse a meter ahí, tal vez Jesús nunca hubiera vuelto a pasar por ahí. Ella pasó 12 años y el último día ella fue y dejó todo en el camino por ir por Jesús. Entonces no nos demos por vencidos, no nos sintamos defraudados, no nos sintamos que quizás ya hicimos suficiente y que Dios no nos escucha. No, hasta el último día hay que seguir, porque el Señor sabe, Él conoce por qué había hecho las cosas. Saben que en el Antiguo Testamento hay más de 700 leyes y hay unas que tienen mucho sentido. Por ejemplo, no matarás. Es una ley que a todos nos gusta que esté ahí. Pero el hecho de que los mantos de los hombres tengan que tener esos flecos, son de esas leyes que los estudiosos, los rabinos le llaman estatutos. Un tipo de leyes especiales que parece que no tienen mucho sentido. ¿Por qué le tienen que poner flecos a los mantos? Hay otra de esas. En la celebración de la Pascua, ellos tienen instrucciones muy especiales para la celebración de la Pascua, que tiene que ser un cabrito, que lo tienen que comer con pan sin levadura, pero también dice que no tienen que quebrarle los huesos. Y bueno, a ellos les gustaba
dicen que era muy sabroso ¿cómo es que se llama? La médula de los huesos, que era un manjar para ellos, que era una parte deliciosa del cabrito. Pero el Señor les dijo, del cabrito de la Pascua no van a romper ningún hueso. Se lo van a comer y no van a romper los huesos. Y eran de esos estatutos que ellos decían, bueno, Dios dice que tenemos que hacer así las cosas, a saber por qué, pero así las tenemos que hacer. Nos tenemos que amarrar estas cosas en la manga, a saber por qué, pero así las tenemos que hacer. Tenemos que usar los, ¿cómo es que les dije que se llamaban la vez pasada? Las filactelias, que se acuerdan que se ponían unos pedacitos con la palabra de Dios enrollada, a saber por qué, pero lo tenían que hacer, pero lo hacían, fíjense. Y cuando el Señor Jesús murió en la cruz, dice la Biblia que se cumplió una profecía, que nadie sabía que era una profecía sobre la muerte de Jesús, que ninguno de sus huesos fue roto, que cuando Él estaba en la cruz, Él murió y no fue necesario romperle las piernas, porque Él fue el símbolo del Cordero que se sacrificaba en la Pascua. Él fue el símbolo del Cordero que se sacrificó una sola vez por nuestros pecados, y al igual que el Cordero de la Pascua, ninguno de sus huesos fue roto. Y ahí podemos entender por qué el Señor tantos siglos atrás les había dado una orden de no romper los huesos del Cordero. ¿Por qué? Porque era un símbolo de la muerte de Jesús. Ellos no entendían por qué ellos tenían que amarrarse esas cosas en los bordes de sus mantos. Mire, tal vez si Jesús no hubieran dado esas cosas en el borde de su manto, la mujer que llegó débil por atrás escondida no lo habría alcanzado a tocar. ¿Y qué tal si el Señor puso ese mandamiento, ese estatuto, para poder sanar a esa mujer después? Al principio no se entendía, pero ya después vemos el milagro que hizo Jesús, vemos la resurrección, la muerte de Cristo, y decimos, entonces todo tenía sentido. ¿Cuántas cosas hay en nuestras vidas que decimos, no entiendo a Dios, lo que Dios hace no tiene sentido? Pues bien, nosotros en nuestra mente pequeña no podemos ver todo lo que va a pasar después, pero el Señor sí sabe. Confiemos en Él. No dejemos de seguirlo, y como dice aquella alabanza, no quisiera solamente tocar el borde de tu manto, sino que amarrarme a tu manto para no soltarte nunca. Vivamos con esa añoranza de estar cerca del Señor, amén, sabiendo que lo que Él hace, aunque a veces no tenga sentido, Él sabe por qué lo hace, y Él tiene la solución para lo que nosotros necesitamos. Gloria a Dios. Orémosle al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por haber enviado a tu Hijo Jesús. Gracias, Señor, porque tú, nuestro Dios, no eres como los otros dioses. No eres un Dios que vive en una estatua. No eres un Dios que vive en una imagen. No eres un Dios que vive en algún lugar misterioso al que no se puede llegar. Eres un Dios que vive en nuestros corazones, y que también caminaste junto a nosotros, Señor, en la persona de tu Hijo. Gracias, Señor, porque tú nos muestras una forma de vivir que es diferente, Señor, que nos hace tener que actuar de manera diferente a los demás, pero que nos permite estar más cerca de ti. Gracias, Señor, porque en tu palabra encontramos instrucción, encontramos mandamientos también, y encontramos, Señor, palabras que nos alientan a seguir adelante. A veces no entendemos todo lo que nos sucede, Señor. Yo no sé cuántos de los que están aquí el día de hoy se sienten como esta mujer, con 12 años de estar sufriendo, de ser discriminada, de sentirse débil y enferma, gastando sus recursos y sin encontrar una solución. Yo no sé cuántos de los que están aquí, mi Señor, se sienten así en este momento, desilusionados de la vida, tristes, pensando que nadie está pendiente de ellos, sintiéndose que no hay esperanza en el mundo. Señor, yo te pido que tú hables a sus corazones, Señor, que puedan ver que tu presencia está aquí, así como estuvo en la vida de esa mujer, y que esas cosas que parecían no tener sentido, Señor, esa enfermedad que ella no entendía por qué no se podía curar, o esos flecos que sin sentido los hombres tenían que vestir, Señor, tenían que usar, fueron los dos ingredientes que tú usaste para salvar a esa mujer. Señor, ayúdanos a ver que la solución a esos problemas está en ti, Señor.
y que aún esos problemas son instrumentos tuyos, Señor, para acercarnos a ti, para salvarnos. Ayúdanos, Señor, a encontrar el fin a esos años de sufrimiento. Ya sean pocos los días o muchos los días, Señor, en que hemos pasado con estos problemas, necesitando de tu toque, de tu milagro. Ayúdanos, Señor. Si hay alguien que el día de hoy quiere decirle al Señor: Señor, yo necesito un milagro. Yo, el que está parado aquí enfrente, no puedo resolverle, no puedo hacerle un milagro. Pero mi Dios, el que está sentado en el trono, Él sí puede hacerlo. Si quiere ser como esta mujer, de llegar, aunque la vieron en la multitud, se llegó a meter y estiró su mano para alcanzar ese milagro. Si usted necesita un milagro hoy, póngase de pie y dígale: Señor, yo necesito un milagro. Puede ser cualquier cosa, puede ser sanidad en su cuerpo como esta mujer, puede ser una necesidad financiera, puede ser como ella había sufrido, estar apartada de su familia, estar lastimada en su corazón. Si usted necesita que el Señor derrame poder sobre usted, levántese. No esté esperando a que lo lleguen a buscar. Levántese, extienda su mano al cielo y diga: Señor, yo quiero tocar el borde de tu manto. Yo quiero ser como esta mujer, Señor. Yo te quiero alcanzar, quiero llegar. Quiero hacer lo que sea necesario, Señor. Levante su mano al cielo y dígale: Señor, yo necesito un milagro. Señor, yo te necesito. Ya intenté por mis propios medios. Ya agoté mis recursos. Lo que necesito es un milagro, Señor. Lo que necesito es misericordia, Señor. Míranos, Señor. Estamos aquí porque te necesitamos. No estamos aquí porque podamos resolver nuestros problemas. Estamos aquí porque sin ti, Señor, no somos nada. Señor, necesitamos un milagro. Derrama tu poder sobre nosotros, Jesús. Jesús, Jesús, tu nombre es Salvador. Tú eres nuestro Salvador. Sálvanos, Señor. Sálvanos de nuestros problemas. Sálvanos de nuestra necesidad. Sálvanos de nuestra enfermedad, Señor. Sálvanos, Señor, del pecado. Rescátanos, Señor, de la necesidad. Jesús, sálvanos. Sálvanos, Señor Jesús. Sánanos también, por favor. Señor, te necesitamos. Señor, que tu misericordia nos alcance. No te merecemos, Señor. No hemos hecho nada para merecerte. No hemos hecho nada para merecerte. Pero sabemos que nuestras respuestas están en ti, Señor. No queremos ir a nadie más porque solo tú tienes la palabra que necesitamos, Señor. Permítenos, Señor, recibir esa sanidad, Señor. Señor, queremos ver el poder salir de ti, Señor. Que sale de ti, Señor. Pasa por tus vestiduras, alcanza el borde, Señor, y nosotros nos asimos de ese borde. Nos agarramos de ese borde con fuerza, Señor, del borde de tu manto, para que tu poder se derrame sobre nosotros, Señor, sobre nuestras vidas, sobre nuestros cuerpos, sobre nuestros corazones, sobre nuestra alma, Señor. Queremos ver ese poder que sale de ti, Señor. Aunque los demás no lo vean, Señor, aunque estén cerca, no importa. Nosotros te estamos buscando a ti. No estamos buscando a otras personas, estamos buscando a ti, Señor. Señor, mira nuestros corazones. Tenemos sed de ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Escuche la palabra del Señor. Y él le dijo: hijo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Señor,
Esta es tu palabra, Señor. Este es el poder que creó los cielos y la tierra. Y nosotros lo recibimos en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor. Permítenos ir en paz. En el nombre de Jesús. Amén.